La geografía se imparte como asignatura en las aulas desde tiempos remotos. Los que hemos ido a EGB o a primaria recordamos las clases de geografía como una innumerable lista de capitales, ríos, volcanes y montañas que por aquel entonces recitábamos de memoria. También recordamos aquellos mapas que dibujábamos con una plantilla o a mano alzada donde situábamos los accidentes geográficos y las provincias, y donde las costas, por cierto, siempre estaban coloreadas con un fino rayado azul cielo. Gracias a los mapas asimilábamos el conocimiento y la comprensión de nuestro país y del resto de los países del mundo. También estaban los mapas murales colgados en las paredes, los atlas en las estanterías y algún que otro globo terráqueo. La geografía ha pasado por todo tipo de vicisitudes a lo largo de la historia. En ese recorrido, el territorio, el objeto de estudio de esta ciencia, ha ido evolucionando y diversificándose hasta convertirse en algo dinámico y polifacético. Pero según los expertos, la geografía se encuentra hoy en un momento de inflexión, donde se hace necesaria una importante reforma que dé solución a unos planteamientos que se antojan demasiado enciclopédicos para alumnos y profesores. Y por eso en los últimos años varias asociaciones geográficas y personal también de institutos y de universidades se han reunido con los responsables del Ministerio de Educación para reivindicar la necesidad de realizar ciertos ajustes en la distribución de la enseñanza de la geografía en los diferentes cursos académicos de primaria, ESO y bachillerato, así como de la actualización de los contenidos geográficos incluidos en los currículos de estas etapas educativas. Como además este fin de semana se entregaron los premios de las Olimpiadas Geográficas de la Comunidad Autónoma, hemos aprovechado la ocasión para hablar sobre este y otros muchos temas en torno a la geografía. Por eso, aquí tenemos ya preparados y se los presentamos a Rafael Martínez, presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón. Rafael, bienvenido. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, gracias. Vamos a presentar también a Eva Maté, ganadora de la 12ª Olimpiada Geográfica de Aragón. Hola, Eva, felicidades. Hola, buenas tardes. Gracias. Felicidades. Tenemos también con nosotros a Fernando López, director del Instituto Geográfico de Aragón. Don Fernando, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer. O a María Sebastián, profesora en la Facultad de Educación de UNIZAR. Buenas, María, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por último, también se suma a esta tertulia Javier Capapé, que es profesor de Geografía e Historia en Enseñanzas Medias. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, lo primero me he encontrado yo con una sorpresa, claro, al preparar esta entrevista junto a Sara Lambán. Nos hemos encontrado, claro, que casi todo el mundo pensamos en la geografía y lo primero que hacemos es pensar en un mapa, es decir, en unas líneas, en unos dibujicos, pero habría dos tipos de geografía que cabría recordar a los seres humanos. Una está la geografía humana y la otra la geografía física. ¿Alguno de vosotros podría hacer el esfuerzo de explicarnos cuál es la diferencia entre estas dos geografías? Yo le daría el paso a Javier, que es el que está impartiendo la Pues venga, Javier, dale, para por que favor. se mejor la ciudadanía. Venga. Bueno, la verdad es que aunque hagamos esto todos los días, a veces cuesta en el momento, ¿no? Pero la geografía física es la base de nuestro territorio, el conocimiento de nuestro territorio que después va a ser necesario interrelacionarlo con el ser humano. Por eso se mezcla la geografía física del territorio con la humana, que es la relación del ser humano con el medio. Básicamente sería algo así, por resumirlo. Mi pregunta es para Eva. A nivel alumno, que es que yo hace ya unos cuantos años y a lo mejor no me acuerdo muy bien, ¿qué supone la geografía en todas las asignaturas, ¿no? En el currículo de asignaturas? Bueno, pues al final la tienes en la geografía, se mete en todas las asignaturas, ¿no? En historia, pues muchas veces no podemos llegar a comprender bien la historia sin entender la distribución del territorio y todo lo que ello conlleva. Además, no se dan todos los cursos, entonces puede ser una asignatura un poco olvidada, pero yo creo que es muy necesaria. Fíjate tú has dicho, probablemente has expresado lo que te gustaría que fuera, más que lo que probablemente es, porque yo recuerdo la geografía, con todo el cariño y el respeto del mundo, como una asignatura que efectivamente tenías que memorizar y que poco después, por una cuestión de utilidad práctica, tu cerebro, que hace una cosa muy inteligente, es libera espacio, megas, ¿no? Y lo olvidabas por completo. Esa suele ser habitualmente, o yo que estudié aquello de la EGB y el bachillerato, vivía así la geografía. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Vivimos precisamente en un momento en el que estamos en un paradigma en el que todos utilizamos el conocimiento geográfico todos los días, con nuestro móvil, viendo mapas,
Y sin embargo es el momento en el que la geografía, desde el punto de vista de la enseñanza y del conocimiento, está en uno de los momentos más bajos o peor tratados por parte de los currículums escolares, tanto de primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Es una gran contradicción. Hoy día todo el mundo piensa que sabe geografía porque lleva un mapa en el móvil y eso es simplemente la forma gráfica de expresar el conocimiento geográfico, pero el conocimiento geográfico va mucho más allá. A mí, perdonadme, pero además yo me acuerdo en una ocasión pues estaba con unos estudiantes que eran de Estados Unidos y los europeos tenemos cierta sensación de superioridad respecto a su formación y entonces había una frase que decían: si estos norteamericanos no saben dónde está España, se piensan que es otro país de Latinoamérica, ¿no? Y acto seguido yo cogí al que me lo estaba diciendo eso y le dije: ¿y dónde está Bielorrusia, querido amigo? ¿Dónde está Hungría? ¿Dónde está Polonia? Es decir, que todos somos unos grandes desconocedores de la geografía en general. Sí, y me parece bien la reflexión, pero insistimos en que el tema es que la geografía no es un mero contenido descriptivo, no es una geografía corológica como la que nos enseñaban, ¿no? La geografía es relacionar dónde están las ocupaciones del hombre y cómo tenemos que entenderlas como ser humano. Esa es una de las virtudes que nos da la ciencia, de la ciencia geográfica, que se aprende luego en nuestra carrera profesional, ¿no? Bueno, y esto también nos permite comprender mejor, si es posible, porque a veces es algo, en fin, un poco complicado, comprender mejor el mundo. Tengamos la profesión que tengamos o la dedicación que tengamos en esta vida, ¿no, María? Al fin y al cabo. Claro, tenemos que pasar de esa geografía enciclopédica que estamos acostumbrados a vivir en las aulas a una geografía mucho más competencial. Es verdad que el currículum a lo mejor nos ha dado herramientas para trabajar en competencias, pero bueno, todavía queda mucho porque, tenemos que saber localizar, tenemos que saber interpretar y tenemos que saber analizar el territorio para poder actuar en consecuencia, y todo lo que están haciendo para cumplir la Agenda 2030 planteada por UNESCO pasa porque el alumnado no adquiera una geografía memorística, sino que sea competencial y que ellos puedan promover ese cambio. Si ellos no saben localizar, si no saben analizar su territorio, ver la problemática que tiene y posteriormente poder plantear soluciones, es la única manera de que sean actores de este cambio que se nos está pidiendo, es trabajar en esas competencias. Y creo que la geografía es la disciplina que más transdisciplinar e interdisciplinar es, y por tanto puede dotar al alumnado de las competencias necesarias para hacer frente a los ODS y a la Agenda 2030. María, de hecho yo creo que todos estamos viviendo ahora mismo un momento histórico en el cual se están revelando nuestras carencias, profundas carencias en geografía, con todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, y no solamente en esa geografía física que decís de ubicación de espacios, sino también en esa geografía humana, política, de pueblos que comparten un mismo territorio, de mezclas, de movimientos, de migraciones, que está quedando evidenciado de manera evidente que tenemos una profunda necesidad de otra manera de entender la geografía. Es evidente, toda esta componente geopolítica que tiene un sustrato por debajo. Ha habido una época, hemos vivido casi una década de auténticos bestsellers relacionados con la geografía. La venganza de la geografía, una geografía en la cabeza. Es decir, ha habido un montón de libros que vienen a atacar precisamente esto, ¿no? Como el origen de la división del territorio, no solo desde el punto de vista político, sino la componente también de la geografía física, ha determinado cómo se está produciendo todos los hechos geopolíticos en este momento, ¿no? Hay muchas interacciones entre el medio físico, la división política, la gestión económica, las materias primas. Eso es lo que, como decía María, no hay una ciencia, además tan antigua, que está en el fundamento del conocimiento científico, como es la geografía, que interprete esas interacciones entre el medio físico y el medio humano, ¿no? Yo creo que nosotros siempre decimos en el Instituto Geográfico de Aragón, ¿no?, que nosotros ayudamos a tomar mejores decisiones. Totalmente. Eso es lo que hace la geografía. Ayudar a tomar mejores decisiones. Pero y ahí le voy a decir una cosa, que no nos vamos a meter en política porque no es lo nuestro, ¿vale? Pero yo me acuerdo que en una ocasión hablaba con unos chicos jóvenes de otra comunidad autónoma y descubrí que con esto de las competencias ellos estaban empezando también a aprender la geografía de su comunidad. Pero como el criterio era el mismo, era memorístico, y como el problema del currículum es el que es, habían desplazado otras geografías para centrarse en una geografía
mucho más pequeña, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, estudiaban los barrancos o los que había en su comunidad autónoma. Entonces, a mí ya me parecía que ya era reventarnos la cabeza. Me parecía que me explotaba la cabeza con esto. A mí este problema de los localismos contra el que, en el momento que estamos viviendo las influencias de la globalidad, es decir, intentar vivir en ese localismo cuando nos vemos afectados por la globalidad, es un error gravísimo. Yo, en mis años de docente de bachillerato, siempre decía lo mismo. Yo prefiero que los alumnos no sepan una lista interminable de ríos o de montañas, y prefiero que sepan cómo funciona un río y cómo se genera una montaña y qué influencias tiene. Sí. Esa es la clave. Al hilo de esto que comenta Fernando, que me parece muy interesante, ¿qué significa hoy en día, hoy en 2022, enseñar geografía? En cuanto a la metodología, pero también, claro, en los contenidos, ¿no? Que los profesores querríais enseñar a los alumnos. Y ojo, digo profesores, pero que también podemos decir divulgadores, o sea, no solamente en las aulas, sino fuera de ellas. A ver, lo principal en el aula es eliminar esa idea memorística, que yo se lo digo a los alumnos. Vamos a memorizar algo, pero lo importante es relacionar y comprender lo que tenemos en el medio y cómo interactuamos con él. Porque de esa manera es como vamos a ser capaces de entender las conexiones, de entender los riesgos y de buscar soluciones. Hay una parte memorística que la tenemos ahí, obvio, pero yo, por supuesto, siempre les digo, vamos a aprender lo fundamental en cuanto a memoria. El resto vamos a aprender a hacer una geografía mucho más práctica. Y, de hecho, algunos de ellos se sorprenden viendo que no es tanta memoria como ellos pensaban en un primer momento. Pero, Javier, puede que haya alguien que nos esté escuchando ahora y esté diciendo, bueno, están hablando de cuestiones, pero ¿cómo sería un ejemplo de esa geografía práctica? Pues yo estoy pensando, por ejemplo, me viene a la cabeza que un país montañoso es un país que determina una población. Un país con muchos recursos hídricos es un país que determina la calidad de vida de una población, ¿no? Bueno, un ejemplo claro es una salida de campo, una interpretación de un mapa. Es que eso lo hemos perdido. Y lo tenemos a diario en el móvil. Entonces, eso es lo que hay que usar en el aula. A cómo te tienes que enfrentar ante un mapa y cómo tienes que interpretar ese mapa. Esto es fundamental, ¿no? Desde el colegio profesional lo que buscamos con esta reforma legislativa que implica la LOMLOE es intentar recuperar esa importancia de la geografía en el currículum educativo aragonés. Sea también una geografía que vaya desde los inicios, como muy bien ha dicho Fernando, ¿no? En neurociencia se habla de que tenemos un GPS cerebral. Yo siempre les digo a nuestros alumnos, y la neurociencia y el premio Nobel, que así lo ganaron, dicen que tenemos un GPS cerebral y que tenemos, en nuestro deber está como docentes, poder motivar al alumnado para que adquiera todas las competencias para que sea capaz de localizar, interpretar y analizar. Llevamos todos un GPS en el móvil y a mí me hace gracia cuando vas a Gran Casa y te dicen el QR para saber localizar dónde has dejado el coche. Bueno, pues a lo mejor si tú como buen docente de ya las primarias, también secundaria y luego bachillerato, has educado a tus alumnos a que sepan interactuar con el territorio y lo conciban, lo interpreten, lo analicen y sean ciudadanos espaciales, todos estos problemas que tenemos del GPS que nos ayudan mucho y hacen una geografía mucho más activa para localizarlo, bueno, pues ya estarían sobrepasados. Entonces yo lo que creo es que se debe de hacer de manera secuencial, que está bien que analicen primero su espacio, su entorno en el que viven para ser ciudadanos, que en primaria pues trabajen en su centro, su barrio, su ciudad, su comunidad autónoma, para llegar a una geografía global. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hemos llegado a bachillerato con una educación geográfica previa. Entonces los docentes, y lo puede explicar perfectamente, los docentes se enfrentan a auténticos geógrafos olvidados. Todos, para sobrevivir, necesitamos de esa percepción espacial y de sobrevivir en el espacio. Entonces se encuentran a que tienen que remontarse a nuestro GPS cerebral y sacarlo de alguna manera, ¿no? Me has hecho recordar además una anécdota. Un día estaba por Madrid, buscaba una plaza en concreto y me encontré con un chico joven y le dije, hola, oye, ¿me podrías decir dónde está la plaza de Callao? ¿Y sabéis lo que me contestó? ¿Qué pasa? ¿Que es que no tienes móvil? El Homo Tecnologicus, en una tirada... Me dejó muerto, de verdad. A eso le he llamado Homo Tecnologicus ahora mismo. A ese tipo de persona que necesita el móvil o las tendencias actuales para sobrevivir, pero
pero porque se lo dice el móvil. Claro, no sabemos si es una evolución. No sé, yo no estoy de acuerdo. Decían, ese artículo de Tirada Nacional surgió a partir del barco que se estrelló en costas italianas porque interpretaron mal la señal del sonar de su barco. Fíjate. Os he preguntado a los profesores, a los divulgadores, que cómo era enseñar geografía en el siglo XXI, pero obviamente tenemos también aquí a Eva en representación de los alumnos y de las alumnas. Y yo, Eva, quería preguntarte, en la enseñanza que tú estás recibiendo en cuanto a geografía, ¿qué métodos crees que son los más efectivos? Claro, esto es algo un poco personal, ¿no? En función de la memoria que tenga cada uno, del proceso mental, ¿no?, que siga, pero ¿cuál dirías que es la manera más efectiva de enseñarte a ti cosas? Pues yo creo que involucrarnos, ¿no? Es el intentar que, pues al final en bachillerato sobre todo, el temario es el que es y lo tenemos que dar pues para luego ir a la EBAU, ¿no? Pero ver esa relación entre todos los temas y poder comprenderlos todos y relacionarlos en vez de memorizarlos, que al final lo tenemos que hacer para llegar en junio y poder hacerlos perfectos, ¿no? Pero creo que es muy importante pues que esa geografía más poblacional la podamos relacionar con el territorio y al revés, y que todos los temas tienen mucha relación entre ellos. Y yo ahora estaba pensando que estamos siempre, obviamente, siendo muy críticos con la dependencia de la tecnología, pero yo últimamente me acuerdo que me encuentro con muchos conflictos o muchas situaciones que no conozco. Te metes en YouTube y hay unos vídeos fascinantes hechos con dibujicos, con un rotulador que te va diciendo, esta es Rusia, y de repente tal y cual. Sí. Y son fascinantes y muy fáciles de entender. Sí, el problema no es que existan todos estos avances tecnológicos. Todo lo que ayude está fenomenal y está muy bien. El problema es el uso que se hace y la interpretación que se hace de eso, ¿no? Y ahora nosotros estamos defendiendo en los últimos años, bueno, yo creo que ya hace muchos años, que la geografía precisamente también es una ciencia que te aleja, te da un espíritu crítico en el que te aleja un poco de los bulos, de los fake news, ¿no? Por supuestísimo. Por lo tanto, toda la parte tecnológica, bienvenida sea. No seremos nosotros precisamente que vivimos en un entorno absolutamente tecnológico, porque la geografía hoy día, con los sistemas de información geográfica, las bases de datos, las infraestructuras de datos espaciales, es tecnología también, tiene una componente tecnológica. El problema es qué interpretación y qué uso se hace de ello. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Y eso trasladado luego a la educación, es decir, en la educación olvidémonos de esa parte memorística que hay que hacer, y lo decía muy bien Javier, el esfuerzo y el trabajo de la memoria es imprescindible para el estudio, pero a partir de ahí la interpretación, la relación, la conjunción de factores, la relación con otras materias, con otras ciencias, eso es indudable, absolutamente indudable. Pero la tecnología, bienvenida sea. Todos los apoyos que ayuden a comprender conceptos, a entenderlos, bienvenidos sean. Pero luego el uso, la relación, bueno, podríamos poner muchos ejemplos en la toma de decisiones, ¿no? De cómo esa información, ¿no?, sobre todo en el mundo anglosajón, no entienden que nadie pueda tomar una decisión de carácter político o empresarial sin tener al técnico en información geográfica que le diga por dónde ir. Luego la decisión la tiene que tomar quien la tenga que tomar. Es verdad. Por eso, bueno, yo he estado mirando un poco cuáles son las reivindicaciones, ¿no?, también del profesorado y de los profesionales de la geografía. Reivindicáis una geografía más utilitaria y que mire al futuro, que esto también nos va a hacer estar más cerca de cuidar el planeta, al fin y al cabo, si sabemos cómo conocerlo y cómo funciona todo. Dentro de estas propuestas entraría, por ejemplo, la Olimpiada de Geografía de Aragón, que me parece una iniciativa súper interesante y que se celebra desde hace 12 ediciones aquí. Ojo. Bueno, las Olimpiadas, que tanto el profesor como la alumna que ha venido hoy a la entrevista han participado en este año y Javier en años anteriores llevando a sus alumnos, es nuestra fiesta de la geografía. Es uno de los días más importantes para los colectivos que estamos hoy aquí presentes. Lo organiza el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y es como una expresión festiva y de excelencia para reconocer el trabajo tanto de los chavales que quedan 6 primeros, porque el resto de alumnos se quedan séptimos o alumnas, y luego de los propios centros que imparten la asignatura, porque también son premiados. Nosotros siempre queremos destacar este hecho porque fuimos la primera Olimpiada que lo implantó, el premio al centro, para significar ese trabajo que realiza el profesor
en el centro docente. Y precisamente la fiesta de la geografía de la Olimpiada es, desde los centros intentamos transmitir que es una fiesta, ¿no? Que no solo es una ciencia de trabajo en el aula, sino es una ciencia viva en la que participamos muchísima gente y bueno, y como escenario y como puesta de largo para los geógrafos, la Olimpiada en sí es un acontecimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta también el premio. O sea, el premio que se lleva el chico que gana, en este caso Eva, es que tiene una matrícula gratis por parte de la Universidad de Zaragoza en cualquier carrera del instituto universitario. Es un regalo potente, sobre todo para los padres. Tus padres aman la geografía ahora mismo, sí. Y no le obligamos a estudiar geografía, pero yo creo que es un reclamo importante, al margen de que en la fiesta le explicamos cómo es la geografía, tanto en el grado de geografía actual como en la profesión que desarrollamos diariamente muchos de nuestros compañeros y compañeras. Claro, bueno. Y además nos permite un contexto en el que tanto los docentes como los propios de la universidad o del colegio de la formación de la parte más profesional, pues podemos debatir sobre cuál es la problemática de la enseñanza de la geografía, cómo se abordan según qué temas que estamos abordando del mundo actual. Un poco sirve tanto para alumnado como para los propios docentes de la universidad, profesionales de la geografía o docentes de enseñanzas medias, ¿no? Es un foro muy interesante. Nada, nos queda un minuto para deciros gracias por haber estado aquí. Gracias porque yo cada vez, y creo que esto lo comparto con Sara, me maravilla más alucinar la reacción de lo que se llama la sociedad civil, gente dispar que se une, se vincula con un único objetivo, y es que las cosas mejoren. A todos, a Rafael, a Eva, a Fernando, María y Javier, muchísimas gracias, sinceramente. Gracias a vosotros. Aragón Radio Podcast.